Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Saludos cordiales a quienes nos escuchan en sintonía regional a través de Capital Radio Canarias. Como cada día estaremos acompañándoles en los mandos técnicos Miguel Ángel González Padilla y en el micrófono esta que les habla, Tere Coello. Bueno, pues comenzamos la programación de esta mañana y ¿qué quieren que les diga? Pues maravillosamente acompañada, porque hay de todo, hay sabiduría, hay experiencia, hay ganas de tirar para adelante, hay proyección, hay perspectivas, hay objetivos, hay futuro. Y le presento a las personas que se encuentran aquí en el estudio y con quien compartiremos este ratito de radio. Empezamos por la portavoz de la plataforma de residencias dignas, Asun Cívicos. Buenos días. Buenos días a todos los escuchantes. Gracias por invitarme. Como debe ser. Por otro lado, tenemos a un miembro del Aula de Cultura de Participación Ciudadana de la Universidad de La Laguna y además también pertenece a la plataforma de residencias dignas. Manuel Hernández, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Saludos a los oyentes. Y por otro lado, pues ya les digo yo que estamos aquí, bueno, esto va a ser una charla de oro, porque también presento a un señor que tendrá su dedicación. Aquí me han puesto, ahora él me dirá que se dedica o a qué se ha dedicado. Tiene pinta de estar ya jubilado, aunque no sé, porque hay quien no se quiere jubilar nunca y sigue ahí, pero va a hablar en favor de todas esas personas que se encuentran en una residencia viviendo, porque bueno, las condiciones son las que son, la vida es la que es y está ahí, pero no está todo lo bien que debería estar. Estamos hablando de la residencia Nuestra Señora de la Concepción en Garachico, que tanto ha dado que hablar y seguirá hablando. Manuel Fariña, buenos días. Buenos días, encantado de compartir este momento con todos ustedes. Y por otro lado, pues nuestra querida Carmiaco Pérez, portavoz de la Asociación en Defensa de las Pensiones Públicas. Muy buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días, encantada de estar aquí. Encantadísima de compartir este tiempo con ustedes que están aquí, con las personas que nos escuchan al otro lado. Pues sí, vamos a hablar de ese momento de la vida en el que tenemos ganas de hacer un montón de cosas y además tiempo y además pues recursos, porque se han ido pagando a lo largo de la vida laboral. Nadie aquí regala nada, por mucho que algunos quieran hacérnoslo creer de esta manera. Pero vamos a empezar. Estamos hablando de las personas de edad. Que yo eso con las personas de edad siempre digo, caray, que un bebé que nace ya tiene una edad, aunque sea un día. Pero bueno, el pasado martes se conmemoraba el Día Internacional de las Personas de Edad con muchísimas reivindicaciones. Una manera de celebrarlo era esa reunión, ese encuentro, desayuno informativo, reivindicativo que tuvo lugar en la Plaza de la Candelaria, del que nos habló Carmiaco Pérez. Pero yo te pregunto, ¿cómo fue Carmiaco? Bueno, digo Carmiaco, pero cualquiera de los cuatro se puede expresar cómo fue objetivo, se vieron las expectativas cumplidas. Pues bueno, estuvimos aquí, las 4 personas que estamos aquí presentes, pues fue un acto en principio, como habíamos planteado, era un acto reivindicativo, era un acto no ya de toma de conciencia de las cuestiones que está atravesando las personas mayores, ¿no? Las personas con una cierta edad ya, sino también en la búsqueda de ese ideario de posibles soluciones con distintas problemáticas que tenemos, ¿no? Entonces allí pues estábamos un grupo de personas, es verdad que no muy numeroso, esperábamos que asistiera más gente, ¿no? Pero también lo estábamos hablando ahora, ¿no? Es decir, los achaques de la edad también hacen sus estragos y los cuidados que seguimos haciéndolos y prolongando de nietos y nietas y estas cosas,
pues hacen que pues mucha de la gente que en principio podía estar y quería estar, pues no pudiera hacerlo, ¿no? Y la gente que siempre nos acompaña, que es gente trabajadora, también pues están trabajando. Ujú. Sí, bueno, dentro, por lo tanto, del tipo de día, pues estamos satisfechas de lo que allí pudimos hacer, de lo que pudimos hablar y de lo que pudimos contar, ¿no? Y sobre todo el calor humano, que significa reunirte para no ver que estás solo o sola en estas luchas que Ajá. llevamos diarias cada cual, sino que somos bastante y que quizás hay más sintonía de la que pensamos previamente, ¿no? Que puede haber con otras personas, con lo cual mucha ilusión, mucha esperanza para el futuro, ¿no? Ujú. ¿Alguno aportar algo, alguna sensación de ese día, Asu? Pues yo quería destacar que ese día, aparte de reivindicar una serie de mejoras, que mejore la imagen que se tiene de las personas mayores, etcétera, etcétera, desde la plataforma Residencias Dignas quisimos destacar los avances que se han conseguido, el logro que supone el envejecimiento demográfico, la mayor esperanza de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo también poner en negrita y subrayado que solamente un 20% de las personas mayores, del total de las personas mayores, están en situación de dependencia, que requieren cuidados especiales, que requieren recursos sociosanitarios específicos, etcétera, etcétera. Pero es que un 80% restante somos personas mayores perfectamente, activas y que aportamos a la sociedad. Aparte, lo decía Carmiaco, el cuidado de los nietos, para que los padres puedan trabajar y pagar la hipoteca, el cuidado de las personas con discapacidad, con enfermedad mental, el cuidado de los mayores, de los propios padres ya mayores, etc., etc. O sea, económicamente, desde todos los puntos de vista, cultural, científico, social, artístico, etcétera, etcétera, hay que destacar las aportaciones de la gente mayor, que eso se olvida. Pero mira, el otro día fue muy significativo. Yo acompañaba a un joven colega de los talleres de cerámica, íbamos en el coche, pues a un taller de cerámica y tal, y yo le preguntaba, ¿tú qué piensas para ti qué es persona mayor y tal? Claro, tiene una idea, un chico de 25 años, de las personas mayores ya a partir de los 80, 85, 90 años, ya viejitos, dependientes, que hay que cuidarlos. Digo, por eso existe y persiste esa consideración, esa imagen tan patologizante, peyorativa, ya cercanos a la muerte, hay que cuidarlos. Claro, porque piensan que la gente mayor son eso, los otros somos carcas, un poco, pero no somos viejos. Entonces digo, se me encendió la lamparita. Pero es así. Yo le quiero preguntar tanto a Manuel Hernández como a Manuel Fariña, si no he equivocado los apellidos. Como los dos son Manuel, en cualquiera de los dos que caiga está bien. Lo mío es normal cambiar apellido. ¿Ustedes, antes de llegar a esta etapa de la vida, participaban también de estas reivindicaciones sociales, de esta manera de decir, oye, que algún día estaré ahí, voy a empezar a apuntarme ya desde ahora por lo que me toca? Por lo que a mí respecta, desde hace mucho tiempo, en contacto con la familia o en contacto por la profesión con la gente mayor, he tenido muy claro dos cuestiones. Una, que el derecho a un cuidado por parte de la gente mayor, entre los que ya me encuentro, no es ningún privilegio ni ninguna mercancía, sino que son derechos fundamentales que son los pilares básicos de un Estado democrático. Eso lo he tenido bien claro desde hace muchísimo tiempo y ello me ha condicionado para que entrara en acción. Por supuesto, respetando a las personas, respetando a las instituciones democráticas, a los representantes políticos que han sido elegidos para estar ahí,
pero también he tenido muy claro que todos debemos acostumbrarnos a que en el momento de las votaciones o de las elecciones no le estamos dando un cheque en blanco a nuestros políticos, le estamos dando una visa para que cumplan con sus promesas. Y si no las cumplen, tenemos todo el derecho democrático para exigirle justificaciones y explicaciones. Manuel Fariño, ¿usted participaba? Manuel Hernández. ¿Ves? Sabía yo que había cambiado a alguien el apellido. Bueno, la verdad que desde mucho tiempo ya, desde jovencito, siempre he estado implicado en actividades, digamos, en acciones. Creo que es muy importante defender el papel de ciudadano activo toda la vida, así, desde que eres pequeñito hasta que eres ya mayor. Hay que estar comprometido, estamos en un planeta donde estamos todos viviendo juntos, tenemos que proteger el planeta, tenemos que proteger a la infancia, tenemos que proteger a los mayores. Hay situaciones terribles como la guerra en Gaza o en Ucrania o en el Sudán que tenemos que denunciar. Nos preocupa, nos afecta también el tema de la vivienda de los jóvenes, es decir, hay que estar, digamos, implicados socialmente. Yo ahora que tengo, digamos, soy jubilado, pues tengo más tiempo disponible, aunque se me llena también el tiempo de un modo muchas veces sorprendente, ¿no? Creo que tenemos una contribución como mayores muy importante que realizar a la sociedad, ahora que tenemos más tiempo. Así está esta pregunta muy clara, Carmiaco. Parece mentira que teniendo en cuenta que lo que ustedes están reivindicando, lo que reivindicaban el pasado martes en la Plaza de la Candelaria, va a ser en beneficio de toda la sociedad, cómo antes de llegar a esa edad se desentienden, nos desentendemos, da la sensación que todo eso no va con nosotros, ni las pensiones, ni las residencias dignas, ni los cuidados, ni la asistencia domiciliaria, ni nada de nada, eso es cosa de mayores, pero es que en el camino nos quedamos cosa de los demás. El martes pasado yo esperaba ver muchísima más gente, pero no de las asociaciones de ustedes, sino gente anónima, decir, oye, que esto también va conmigo, que me va a tocar, que en el mejor de los casos, porque el peor pues ya sabemos el que es, que no llegue. Pero ¿no echan ustedes en falta eso por parte de, ya no digo los muy jóvenes, porque los muy jóvenes están en lo que están, como estábamos nosotros cuando éramos muy, muy jóvenes, pero personas de una edad... Me vas a permitir, Carmiaco, intervenir. En la escuela hay que enseñar a participar, a ser ciudadano activo. Eso se tiene que aprender desde pequeñitos. Cuando tú eres consciente de que formas parte de una comunidad y que todo te puede afectar y todo le puede afectar a otros que te rodean, tomas conciencia de que eso es importante, que tienes que desarrollar una labor, ¿no? ¿Qué ocurre? Que tal vez hayan intereses muy particulares que busquen eso, la desunión social, la falta de cohesión, la inmovilización, la falta de respuesta. Claro, y estamos admitiendo, yo veo, por ejemplo, el tema de la vivienda con los jóvenes, vuelvo a insistir en el tema, algo que nos tiene que indignar a todos, por ejemplo. Bueno, yo creo que hay un interés en que la sociedad cada vez sea más individualista, ¿no? Y la educación en ese sentido no va ajena a los intereses no de la población, sino a lo que interesa. Entonces, poco cogiendo el hilo de Manuel, los cambios que se hacen digo, como fui docente de algo de eso chupé. Los currículos que se desarrollan, por ejemplo, a nivel de enseñanza, no van en ese camino de favorecer el espíritu crítico, la participación y algo muy importante, la comunidad. El hacer comunidad, el hacer tribu, que dice un amigo mío, ¿no? El hacer tribu, eso es muy importante, eso lo hemos ido perdiendo. Lo perdimos nuestra generación. La generación hoy que estamos ahí en los 60, 70, vivimos una parte de esa última tribu, ¿no? Y estamos viviendo ahora en donde esa tribu se reduce a nuestros hijos y nietos como mucho, si los tenemos,
porque mucha gente no tenemos nietos tampoco, ¿no? Que también estamos viviendo esa situación de que nuestros hijos o nuestras hijas, nuestros sobrinos, nuestras sobrinas, no tienen descendencia porque no pueden o porque no quieren o por lo que sea, y se reduce cada vez más incluso lo que es la parte familiar, ¿no? Entonces, creo que nos están educando en general, no solo en las escuelas, sino socialmente a todos, en la, y lo entrecomillo, como no se me ve, lo entrecomillo, en la importancia de sálvese quien pueda, en la importancia de lo individual y en la importancia de eso no es un problema mío, que se la resuelva. Cuando eso se va poniendo sobre la mesa continuamente a través de los medios de comunicación, a través de la instauración de las propias redes que nos deberían de servir para comunicarnos y lo que nos están sirviendo es para odiarnos, a través de ver en el que tengo al lado, la que tengo al lado, el problema y no verlo en donde está, en los orígenes realmente de todos nuestros problemas. Los temas de la vivienda, por ejemplo, que también Manuel decía, nos están afectando a nosotros también. Yo vivo de alquiler. Muchísimo. Yo vivo de alquiler. Que no se piense que todas las personas mayores tienen una propiedad. No es verdad. No es verdad. No es verdad. Y de las que lo tuvieron, muchas se quedaron sin su vivienda y están sufriendo desahucios. Y eso está llevando a suicidio. Y eso está llevando a desesperación. Y eso está llevando a que viva la gente en la calle. Y cuidado, porque de gente que vive en la calle, vemos a muchísima más proporción de personas mayores en la calle que personas jóvenes. Totalmente. Porque es que las personas mayores ya no tienen posibilidad de encontrar absolutamente nada. Una persona joven todavía a lo mejor va a ir a cargar o lo que sea, ¿no? A buscar algo, ¿no? Que tampoco lo tienen nada fácil, ¿no? ¿A dónde voy? Aquí no, yo estoy viendo que estamos entrando en una sociedad muy individualista, que no estamos procurando hacer la comunidad, que cada vez es la inmediatez, no es la reflexión, sino lo inmediato, no se nos da tiempo a reflexionar. Cada vez es más buscar el culpable en el que tengo al lado, más que en el que tengo enfrente, y cada vez cerramos eso, los ojos, los oídos y la boca, cada vez más en esta sociedad, hasta que estemos encerrados como en esas películas de futurología, ¿no? Claro, porque el divide y vencerás cada vez aquí se ha puesto, ya se ha hablado, al menos 4 veces se ha mencionado el problema de la vivienda. Y por otro lado estamos luchando por residencias dignas. Si nos paramos a pensar, una cosa va emparejada por la otra. Te quedas sin el derecho a la vivienda y lo único que te queda es una residencia y calladito en la boca, porque si no te vas a la calle, no hay más. Una persona joven tiene toda la vida por delante para aspirar a un alquiler o a comprar una vivienda. Una persona ya con una edad jubilada, cuando le dicen no, necesitas 60 años para pagar la hipoteca, pues evidentemente pues va a ser que no. Hablando de residencias dignas, Manuel, ¿qué ha visto usted en esa residencia tan dignas que deberían ser y que al parecer no lo son en absoluto? Por suerte o por desgracia he visto mucho. Aclaramos una cosa, porque antes yo dije hijo y usted me decía, sí, yo soy hijo, mi madre es una, pero hay 75 más. Usted está hablando ahora pensando en el total. Estoy pensando en mi madre, pero si mi intervención y la de otra familia puede mejorar la situación de esta residencia, pues bienvenida sea. Esta situación de esta residencia comenzó, por lo menos por parte nuestra, de nuestra familia, comenzó desde diciembre de 2023, en la que junto a otros familiares exigimos el cambio de horarios de visita, porque aún en el 23, finales ya del 23, estaba implantado el horario de la época de la COVID. Con lo cual solo se permitía la visita 45 minutos 3 veces en semana. Pero nos hemos dado cuenta recientemente que ese problema ha afectado a otras residencias,
Concretamente, una persona, hijo también de otra usuaria, en Alcorán, tenía recientemente, hace un par de meses, tenía también ese mismo problema, que tenía que sacar a su madre fuera porque no podía utilizar los jardines de la residencia. Eso es imperdonable. Pero esa deshumanización, ¿de dónde viene? Porque no tiene ningún sentido dentro de lo que decía antes, el derecho al bienestar social no es una mercancía y en gran medida se está convirtiendo o se ha convertido ya en una mercancía. Lo que importa es el beneficio económico. Estoy hablando de una residencia que depende directamente de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, que, como decía recientemente también la señora Emma Colau, en el Parlamento, en la Comisión Informativa de Derechos Sociales, las administraciones son solo custodios de esos derechos de los beneficiarios, no son los titulares son las propias personas. Y en este caso concreto se ha ido derivando esas competencias de la Consejería o del Gobierno de Canarias a el Cabildo a través del IAS. En este caso hablo del caso de mi madre, que es una persona con el nivel de dependencia 3, el más alto, y que después de mucho batallar hemos conseguido una plaza en Garachico, cuando ella vivía y toda su familia hemos vivido en La Laguna. Un poco lejos, ¿no? No es el único caso. Hay también personas, que me consta, que vienen del sur de la isla a visitar a su familia en Garachico. Eso también es imperdonable. Pero sigo con la evolución temporal de este acontecimiento. Desde esa fecha hemos comprobado que la atención, los cuidados, la empatía con las personas residentes ha ido en declive. Hasta que llegó el momento en que no solamente nosotros, sino también otras familias hemos denunciado esta situación. Y ha sido el momento en el que las instituciones han caído en la cuenta que las inspecciones no se habían realizado oportunas. Que nosotros sepamos, la única inspección que se hizo por parte de la Consejería fue a partir del 14 de julio de 2024. Pero esa situación anterior, ¿qué pasa? Tenemos que esperar a que estén ya en sus últimos momentos para entrar a arreglar o solucionar ese gran problema. A partir de ese momento y gracias a la presión ejercida hemos conseguido, eso sí, desde el ayuntamiento, que es el alcalde, es quien preside el patronato público del Hospital Residencia Nuestra Señora de la Concepción, ni los concejales o las concejalas dependientes que por su competencia organizaban ese hospital residencia, no han dado la cara. Manuel, tenemos que hacer una breve pausa para la publi y continuamos. La mañana de la 10 con Tere Coello. Para personas inquietas, Capital Radio. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad.
Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. El turismo ya es uno de los sectores económicos más potentes del planeta. Estudiar la carrera de turismo es garantía de éxito. Y para ello, elige uno de los mejores centros internacionales, pioneros y decanos en la formación turística. Te recomendamos la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, EUTUR. Esta es la carrera del futuro. Matricúlate ya para el próximo curso. Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, eutur.es. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. Electroaguere, 30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Le asesoramos en ahorro energético. Nuestro correo electrónico es electroaguere@hotmail.com. No dude en pedirnos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 922 263 703. Electroaguere, en toda Canarias. Equilibra, sana, armoniza tu vida. Fórmate en sanación energética, Reiki intuitivo japonés, en tu emisora favorita, la 10 de Capital Radio, el 8, 9 y 10 de noviembre. Consulta nuestras redes sociales para toda la información. Te esperamos. Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Retomamos esta tertulia, esta charla de oro que estamos manteniendo sobre las personas de edad mayores, personas jubiladas, porque tampoco hay que ser pensionista, tampoco hay que ser tener esa edad, como decía Asu, decir no hay que ser muy viejito para ser ya mayor, ¿no? O sea, aquí están en la flor de la vida, con un montón de cosas por delante, por hacer un montón de objetivos, un montón de proyectos, y guapísimos y guapísimas, como debe ser, y aquí estamos. Escuchábamos a Manuel hablar de esa realidad en torno a la residencia de mayores de Garachico, que está dando mucho que hablar desde, verdad, va a ser casi un año en Navidad, Manuel. Y yo pregunto tanto, bueno, a los cuatro. En este caso hablamos de esta residencia. La semana pasada se hablaba también otra residencia en Santa Brígida, en Gran Canaria, de titularidad privada, creo que tuvo que cerrar, mal atendimiento. Hay otras por ahí de las que se ha hablado. A mí me viene a la cabeza una, yo no sé si ustedes la conocen o no, que es esta residencia, este hogar de mayores que se hizo en Candelaria, con la buena voluntad del padre Jesús Mendoza, que en aquel momento el prior de la Basílica, que salía a pedir dinero para construir allí una residencia para los mayores del lugar y que tuvieran dónde quedarse con el tiempo. Bueno, el caso es que esto se hizo, se construyó, se murió el padre Jesús Mendoza, esto pasó a titularidad privada y lo que sucede en ese sitio es tabú, porque no hay nadie que pueda entrar y saber. No sé, Asun, si tenías conocimiento de que existía este lugar. Es que mucha gente... En Candelaria existe un dolor, digamos así, porque la gente de allí pensaba que aquello era para ellos
hicieron todo lo posible de que se construyera a la medida y Nanay de la China. Y creo que es muy cara, carísima y solamente, bueno, y tabú, es imposible saber. Mucha gente desconoce que ese hospital, esa residencia está ahí en la zona, creo que por Barranco, no estoy segura ahora, sé que es en Candelaria. Pero y el resto, cuando ustedes hablan de residencias dignas, ¿qué se encuentran? Porque dignas, habrán muchas. Se habrán conseguido mucho, dignificar muchas de ellas que también fueron criticables. Y ahora pienso en Santa Rita, el hogar de Santa Rita. No sé cómo estará ahora mismo, pero también tuvo lo suyo. Pero ahí estamos hablando ya de centros de grandes dependientes. Pero y si estamos hablando de personas que simplemente, oye, tienen una vida, pero por la razón que sea, no quieren estar en su casa, no quieren vivir solas, quieren irse a una residencia, pero tienen cierta autonomía, ¿puede? A ver, por supuesto que las personas que quieran y puedan pagárselo pueden ir a una residencia privada. ¿Sin perder su autonomía? Pregunto. Claro, mira, la autonomía es la capacidad que tiene la persona de tomar decisiones sobre su propia vida. Vendo mi piso, compro, salgo, entro, etcétera, ¿no? Y hay otro concepto que es la independencia funcional para las actividades de la vida diaria, que es lo que se valora, bueno, también la autonomía o falta de autonomía, se valora a la hora de declarar a una persona gran dependiente, grado 3 o grado 2 o grado 1, etcétera, etcétera. A las residencias públicas, desde luego, se va cuando ya se está en situación de dependencia. Hay mucha más demanda que oferta de plazas. Pero es que se da la circunstancia, mira, tú decías, yo no conozco la residencia que has mencionado, no la conozco, pero una de las cosas que me llamó la atención el otro día en el encuentro para celebrar, conmemorar, reivindicar, etcétera, etcétera, el Día de las Personas Mayores, el Día Mundial, había una persona que había trabajado en una residencia de lujo, no voy a nombrar a ninguna, y que dimitió, se fue del trabajo porque no podía soportar las cosas que allí ocurren. Cómo se trata o maltrata, la falta de personal, la falta de alimentación adecuada, etc., etc. Eso lo estamos observando en una inmensa mayoría de residencias. Y, o sea, que cuando decimos residencias dignas es que queremos un trato digno para las personas que allí residen. Efectivamente, en general, cuando vas a una residencia es porque ya necesitas cuidados externos. Y o bien no tienes familia o la familia no te los puede dar, y por eso vas a una residencia, pero si no, desde luego, en fin, yo abogo porque haya otras alternativas, que las hay, y ojalá se apoyen cada vez más, alternativas a las actuales residencias, porque tal como funcionan, pues como que yo no quiero ir a una de ellas, desde luego. Yo señalaría 5 aspectos. Uno es el de la propia autonomía, lo que yo he podido ver. Primero, el respeto al trabajo, a la labor que hacen los profesionales, ¿no? Que se ocupan, digamos, de las personas mayores en estos centros. Pero en líneas generales yo observo deficiencias en varios aspectos. Uno es la autonomía, es decir, la capacidad que decía Asun, de que la persona mayor es un ser libre que tiene que tomar decisiones, porque además eso es lo que nos humaniza, tomar decisiones. Carecen también mucho de estimulación. Es decir, yo he visto centros donde realmente pasan las horas ahí, digamos, muertos, sentados en una silla. Y falta personal para que estén haciendo actividades, porque están además en una etapa fantástica de su vida donde pueden desarrollarse plenamente y tener, digamos, el máximo de capacidades, ¿no? Los centros se gestionan sin contar con la participación de la gente. O sea, decía yo antes lo de somos ciudadanos y en nuestra casa, porque se supone que el centro sociosanitario es nuestra casa. Tenemos que también nosotros participar, ¿no? Luego son centros muchas veces que no son abiertos, o sea, no fluye la conexión con la comunidad, con el entorno, y tampoco la comunidad entra dentro del centro. No hay lo que explicaba. Y hasta tal punto que tengo un ejemplo claro de un amigo mío, ya no era mayor, pero era joven, yo creo que tenía 50 años, y
tenía diabetes, le amputaron 2 piernas en distintos momentos, toda su familia sus padres habían muerto y tal. Bueno, pues hubo que ingresarlo en un centro en Santa Cruz y no le dejaban salir del centro, un tío culto. A eso me refería yo cuando preguntaba, pues se respeta la autonomía. Un tío culto que estaba metido en un montón de actividades, digamos, de teatro, de moda, no le dejaban salir. Hubo que pelear para explicarle a la directora del centro, decía, vamos a ver, esto no es una cárcel, este hombre está en pleno uso de sus facultades, este hombre no tiene ningún trastorno, este hombre puede entrar y salir, obviamente respetando un horario. ¿Vale? Y luego, por último, el trato deja mucho que desear. Tuve la oportunidad el otro día de hablar con una cuidadora de un centro muy importante de aquí, y me decía lo siguiente, es que yo tengo un montón de personas mayores que atender, yo no tengo tiempo. Y entonces está estudiado científicamente que cuando una persona, un profesional, está sometido de forma crónica a unas sobrecargas laborales, llega un momento en que despersonaliza, sin quererlo, despersonaliza a la persona que atiende. Se convierte en expediente, ¿verdad? Y entonces eso es uno de los síntomas de agotamiento profesional. ¿Vale? ¿Me permites una cosa? A ver, Manuel, y después. Me gustaría añadir una cuestión, y es que coincido totalmente con mi tocayo en que se necesita una mayor transparencia en la gestión de estos centros, sean privados o sean públicos. Por ley, la familia o los residentes que estén en plenas facultades deben participar, tenemos que participar en la gestión de esos centros. No me vale la opinión de una cuidadora, la opinión de el médico, que en este caso, por lo menos hasta el 12 de agosto, era simplemente tirar balones fuera. Esa situación hay que cambiarla, y hay que cambiarla ya, para que nuestros familiares puedan acogerse a esa mejoría. Y vinculado con eso, nos hemos preguntado qué pasa en el momento de las elecciones con los residentes en estos centros. Por ley se puede hacer, pero haciendo toda una serie de trámites con el notario, etc. En nuestro caso, en mi caso concreto, disponíamos, tanto mi hermana como yo, de un poder general de mi madre, que está vigente. En ese poder general podemos hacer y deshacer, incluso con sus condiciones de vida o de muerte. Sin embargo, ese poder general no sirvió para que en correo me dieran la papeleta para que mi madre pudiera... O sea, perdió ese derecho. Correo no le reconoció ese derecho. No. ¿Asu? Es tremendo. Bueno, yo quería añadir, estoy perfectamente de acuerdo con lo que han dicho los compañeros, ¿no? Pero una de las cosas que observamos es que no se cumplen los ratios de personal sanitario, sociosanitario, enfermería, etcétera, etcétera, que cuide a los mayores. Es más, se hacen trampas, se cuenta al jardinero, al señor de mantenimiento, a tal, no sé qué, como en la ratio, ¿no? Y aún así no se cumplen, es que es tremendo, es que no, perdona, estamos hablando de las personas que cuidan directamente. Efectivamente, el estrés, la sobrecarga laboral, incluso, pues, en fin, los déficits salariales, etcétera, etcétera, todo eso va en contra de los cuidados que finalmente recibe la persona. Y luego otra cosa que decía Manuel Fariña, ¿no? La mayoría de las residencias se llenan la boca diciendo que su modelo de gestión está centrado en la persona. Y lo que observamos una y otra vez, lamentablemente, es que se centra en el servicio, en el beneficio económico, en ganar dinero. Bueno, la mayoría de las residencias están en manos incluso de fondos buitres o de grandes empresas que efectivamente lo único que persiguen es el beneficio. Y ahí están los datos. Yo ahora no voy a hablar de memoria, pero millones de beneficios. Perdona, pero los servicios sociales
no pueden estar... Dar beneficios. Ninguna gestión pública con dinero público tiene que dar beneficios, tiene que dar servicios, tiene que llenar esos vacíos que de otra manera no puede ser. Carmiaco, de todo esto. Bueno, nosotros venimos denunciando hace muchísimos años el tema de las residencias, y cuando la pandemia, recuerdo que hicimos un estudio precisamente de las residencias existentes en Canarias. Teníamos el dato ya en aquel momento del déficit de plazas sociosanitarias, ¿no? Actualmente está en unas 10.000. Es decir, nos hace falta 10.000 plazas más de las que ahora hay. Por eso cuando se cierra una residencia privada que lleva años, como la de Gran Canaria, por cierto, que se han cerrado dos. Ahora mismo se han cerrado 2, y que llevan en el proceso años, es decir, han estado sometiendo a esas personas mayores años sabiéndolo, que había que cerrar porque no tenían las condiciones, o como la de Garachico, ¿no? Sabiendo que no tienen las condiciones, se sigue manteniendo, y se cubren el expediente diciendo que bueno, que se está construyendo otro. ¿Desde cuándo se están construyendo los planes de plazas sociosanitarias? ¿Desde cuándo? Hay una responsabilidad política y la tenemos que señalar. Hay una responsabilidad política, porque quien gestiona, quien hace los planes es un gobierno autonómico, tiene todas las competencias. Y esto no es de ahora, esto venimos arrastrando. Es que siempre, legislatura tras legislatura, siempre el tema que tiene que ver. Y es que tenemos un problema, es decir, la falta de recursos económicos cara a todo lo que es lo social. Y se repite, sea el gobierno que sea. Y sin embargo se abandera después los presupuestos más sociales de la historia. Siempre se repite la misma premisa. Yo no sé a dónde se va el dinero de lo social, sinceramente. Yo no entiendo mucho de esto de los presupuestos, ¿no? Pero siempre te dicen, no, son los más... ¿Pero dónde? ¿Dónde? Porque ahora tenemos, por ejemplo, para dar la dependencia, la denuncia que ha salido esta semana mismo, sobre que los trabajadores y las trabajadoras de dependencia en diciembre terminan su contrato y no hay, para un 70%, no hay visos de renovación. Ya eran escasos. 5 inspectores para las residencias en toda Canarias, 5 inspectores. Pero cuidado, esto lleva años. Los 5 inspectores llevan años. Sí, nos encontramos con una cantidad de temas y todo se reduce a una, que lo dijo eso, la privatización. En ese estudio que hicimos cuando la pandemia, Tenerife en concreto abanderaba las residencias privatizadas. Enorme la cantidad. Y de las públicas, la mayoría están gestionadas por lo privado, como el patronato. Claro, pero tampoco eso es garantía no, evidentemente no es garantía, porque incluso ahora decía lo privado, el paralelismo con la sanidad. Hace unos días hablaba con un representante sindical y me decía, ojo, que la sanidad privada está llena de listas de espera también, sí. Que ahí se está pagando por algo y hay cola también. Ahí es donde voy, es decir, si la mayoría de las residencias y plazas sociosanitarias en Tenerife en concreto, le sigue después Gran Canaria, ¿no? La única que en la época de la prepandemia no tenía era el Hierro, ¿no? Pero todas las demás iba creciendo ese número. Y resulta que en vez de mejorar, vamos conociendo más casos de malos tratos, porque hay que decir la palabra, malos tratos, sea institucional, sea personal, sea local, me da lo mismo, son malos tratos. A un sector de la población de edad, mal vamos, porque se va creando esta conciencia en nosotros mismos de ahí no quiero ir. Claro. Antes lo decías, yo lo pensé también, ¿no? Y eso también es peligroso. Claro. No solo va gente que ya no puede, mucha gente, sobre todo parejas, acompañan a las residencias, claro, indudablemente después se lo pueden pagar, acompañan, ¿no? Y esto también va muy unido a la renta que tienen las personas. El tema de las pensiones, la pobreza en las pensiones, en cómo te ves sometida a no poder elegir, a que te envían al sitio lo más lejano posible de tu lugar, ¿no? Con lo cual ahí pierdes toda la conexión comunitaria. Cuando tú pierdes toda la conexión comunitaria, pierdes la vida.
y eso es lo que está sucediendo. ¿Recuerdan aquellas las guarderías infantiles? Bueno, pues las residencias son las guarderías de las personas mayores. Y eso es un problema, porque no tienen garantías, no tienen transparencia, no tienen futuro de vida. Y eso es el problema que ¿Y qué podemos hacer? Nos van quedando, creo que 5 minutos de programa. ¿Qué podemos hacer? Porque tampoco... A ver, que quede claro que tampoco son todas tan desastrosas, ¿no? Ni el panorama es tan desastroso, ¿verdad? Hay que también ser objetivable, ¿no? Oye, se me olvidó una cosita de caso, porque nos hablamos de las condiciones dentro de las residencias. ¿Qué ocurre cuando a una persona mayor en una residencia le pasa algo y tiene que acudir a un centro hospitalario? Se pues queda sola. Espero que por lo Se menos... queda sola. En el centro hospitalario. La llevan a través de una ambulancia, y la dejan. No se la acompaña. Si tiene familia, aparece la familia bien, y si no, se queda sola durante todo ese tiempo. Y sabemos de muchísimos casos que son derivados a ambulatorios, y de los ambulatorios a la residencia o al hospital, por ejemplo. Y ahí se pueden quedar, porque tienen hasta 48 horas de posibilidad de que no vuelva una ambulancia a recogerla. Lo digo para que veamos cómo están las cosas. Y tremendo. Eso en las privadas de buenas pagas. Sí, me gustaría aportar una cuestión en relación a lo último que se ha dicho. Nuestra denuncia no va en contra de o para obtener el cierre de esa residencia. No. Lo que pretendemos es que las condiciones de nuestros familiares se mejoren y que no me vengan con la historia de que, y más en mi caso, de que es una residencia en un edificio antiguo del siglo XVII. ¿Qué es lo que pretenden? Aplicarle el trato del siglo XVII a los familiares del siglo XXI. Si es un centro antiguo, evidentemente habrá que buscar las condiciones para que eso se mejore. Eso por un lado. Por otro, evidentemente, lo que acaba de comentar Carmen, cuando se separa a una persona de su comunidad, evidentemente pierde esa vida. Y eso lo hemos vivido nosotros. Todos los días que vamos a visitar a mi madre, nos pregunta que cómo está su barrio. Que concretamente nos hemos enterado en este fin de semana que en estos momentos es la persona más longeva del barrio de San Lázaro. Pues a seguir cumpliendo. Es que claro, si me permites, es que el ingreso de una persona en una institución, en una residencia, es la muerte social de la persona. Pierde la conexión con la familia, relativamente, no se les puede visitar todo lo que se quisiera, etcétera, etcétera. La conexión con el barrio, la conexión con la sociedad, y encima si no se trabaja y se estimula cognitivamente, se dinamiza, como decía antes muy bien Manuel Hernández, ¿no? Que los tienen ahí sentados en fila india, sin conexión, sin hablar, sin mirarse a la cara, es tremendo, ¿no? A mí me gustaría también añadir con respecto a al segundo plan de infraestructuras sociosanitarias que no se cumplió. Curiosamente, solo el Cabildo de La Gomera, algunos en Fuerteventura, etcétera, etcétera, pero solo el Cabildo de La Gomera cumplió con las 185 plazas que se había propuesto. El resto, resulta que ni Tenerife, ni Gran Canaria, ni Lanzarote ha creado ninguna plaza. Ya se firmó el tercer plan de infraestructuras sociosanitarias en el 2024, y yo lo que espero, y por favor sugiero, en fin, porque hay una parte de competencias a nivel del gobierno de Canarias. Tiene que dar unos dineros a los cabildos, pero luego hay otras competencias que tienen los cabildos y otras que también deben tener los ayuntamientos para ceder suelo. Para construir nuevas residencias, etcétera, etcétera. En definitiva, que por una razón o por otra no se ha cumplido. Se supone que tienen que devolver los dineros que se les dieron a los cabildos y que no han cumplido y no han creado ninguna plaza. O quizá se ha decidido, bueno, vamos a firmar ahora en 2024 que se firmó el tercer plan, pues vale, quédense con ese dinero que ya les dimos, pero por favor, creen plazas. Ahora está previsto un centro, vamos a ver en qué condiciones, en La Laguna, en la plaza... ¿Cómo se llama? Perdón. La Plaza del Cristo. La Plaza del Cristo, gracias, sí, efectivamente. Entonces, bueno, vamos a ver si se hace conforme
al acuerdo que se estableció en julio del 2022, acuerdo, digo, sobre acreditación de centros, y que sean espacios más humanos, espacios donde se atienda a 15 personas como máximo, y un largo etcétera, y que cumplan los requisitos de personal y un largo etcétera. Esperemos que así sea. A ver, Manuel. Bueno, la soledad, la tristeza de los niños, de los jóvenes, de los mayores, la salud mental de todos, son síntomas de algo que no funciona bien. La sociedad que estamos construyendo no es la que nos merecemos. Tenemos entre todos que ir transformando esta realidad, cambiándola a una mucho más abierta, mucho más democrática. Yo tengo mucha esperanza de que seamos capaces de volver a construir comunidades, a construir ciudadanía. Y hay que exigir a los poderes públicos, los servicios sociales, los servicios sanitarios, los servicios educativos nos pertenecen a todos. Nosotros somos accionistas de esos servicios, tenemos que cuidarlos, defenderlos. Ay, qué bonito eso, cuidarlos y defenderlos. Bueno, llegamos al final, no sé si se quedó algo, medio minuto que quieran añadir, Manuel. Una pequeña anotación a lo que acaba de decir, ¿sí? Asunción. Creo recordar que justo en la Plaza de Cristo, en todo el complejo del antiguo convento franciscano, una empresa privada desde hace años instaló un tanatorio. Es decir, que el tanatorio ha precedido a la construcción de ese gran centro hospitalario residencial de La Laguna. Oye, o de la zona metropolitana. El chiste es fácil. Esperemos que no hay que cierre ese tanatorio que incumple todas las normas. Sí. Yo me uno a las palabras de Manuel, pero quiero decir que tenemos que explorar otras alternativas. Por ejemplo, los centros de día, también hay que explorar otras fórmulas que no sean aparcaderos de día, tampoco. Eso es otra de las cuestiones que tenemos que explorar cómo se hace y cómo se está haciendo y qué es lo que queremos en la ayuda a domicilio. Y todo ello hay que hacerlo entre nosotras y nosotros como personas que vamos a ser cuidadas, pero también contando con las personas que nos cuidan, tan esenciales y tan mal pagadas en esta sociedad. Pues nos quedamos con eso, llegamos al final. Manuel Hernández, muchísimas gracias por estar aquí. Manuel Fariña, muchísimas gracias. Asun Cívico, encantadísima. Carmiaco Pérez, encantadísima. Esto hay que repetirlo otra vez. Así que mil gracias. En este punto hacemos la desconexión regional. Gracias a todas las personas que nos han acompañado a través de Capital Radio Canaria. Hacemos un parito para la publicidad, escuchamos información nacional y continuamos. La mañana de la 10 con Tere Coello. Para personas inquietas, Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. El turismo ya es uno de los sectores económicos más potentes del planeta. Estudiar la carrera de turismo es garantía de éxito. Y para ello, elige uno de los mejores centros internacionales, pioneros y decanos en la formación turística. Te recomendamos la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, EUTUR. Esta es la carrera del futuro. Matricúlate ya para el próximo curso. Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife. eutur.es. Si quieres encontrarnos en la 10 Radio, lo puedes hacer en Santa Cruz 88.5 y 104.0, en La Laguna 95.2, en el norte de Tenerife 97.2, en el Valle de Güímar 103.9 y en el sur de Tenerife 94.0.
y desde el móvil o el ordenador, tan simple como teclear la10.es. La 10. Siempre de buen rollo. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. Electroaguere. 30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Son las 12 del mediodía, las 11 en Canarias. Capital Radio, servicios informativos. Buenos días. El Tesoro ha vendido casi 1.900 millones de euros en letras a 3 y 9 meses, en la que ha elevado en alrededor de 20 puntos básicos el interés que paga por los títulos a 3 meses y lo ha rebajado en similar cuantía para las letras a 9 meses. En el caso de las de más corto plazo, el interés marginal ha sido del 2,84% y para las letras a 3 meses el tipo marginal ha superado de nuevo el 3%. Y el Consejo de Ministros ha autorizado la licitación del concurso de Muface, que da cobertura sanitaria a 1,5 millones de funcionarios para los años 2025-2026, con una mejora de la prima al 17,12%, por encima del 14% que habían ofrecido en su primer momento a las aseguradoras. La cuantía total de la contratación asciende a 1.337 millones en 2025 y 1.344 en 2026. Esto supone un incremento bianual de algo más de 300 millones de euros en comparación con el concierto que vence este año. Y el consejero delegado del Banco Santander, Héctor Grisi, considera que el mercado español es muy competitivo y ha asegurado que tienen la suficiente masa crítica en su negocio en España en un momento donde la OPA de BBVA sobre Sabadell marca el escenario del sector financiero. El negocio en España ha sido fenomenal. Hemos venido creciendo de manera contundente en los últimos años. Lo que es más importante de todo y en lo que nosotros nos enfocamos más es que venimos creciendo de manera consistente en el número de clientes mes con mes. Eso quiere decir que la estrategia y el cambio de modelo que estamos implantando está gustando, está llamando nuevos clientes al banco y eso está haciendo que la franquicia tenga un camino de crecimiento que es lo que siempre buscamos, inclusive en un lugar tan duramente competido como es España. De hecho, el directivo también se ha referido a las previsiones de crecimiento de la entidad, que espera para este año que el beneficio alcance los 12.000 millones de euros. Y la Unión Europea ha sacado a Antigua y Barbuda de su lista de paraísos fiscales, después de que este país haya modificado sus normas sobre intercambio de información fiscal. Tras la decisión que han adoptado los ministros de Economía y Finanzas de los 27, en la lista siguen figurando 11 jurisdicciones, entre ellas Panamá, Rusia, Samoa y Trinidad y Tobago. Y en China, el Ministerio de Comercio ha anunciado la imposición de medidas antidumping provisionales sobre el brandy de la Unión Europea. Van a entrar en vigor este viernes, después de que la Comisión Europea decidiese seguir adelante con la imposición de aranceles a la importación de coches eléctricos chinos. Esto está provocando caídas en las acciones de Pernod Ricard o de Rémy Cointreau y también están bajando las firmas de lujo, afectadas además por la decepción que han supuesto las medidas de estímulo chinas, que son prácticamente monetarias y no para reactivar el consumo, como señala el director de análisis de Bankinter, Ramón Forcada. El lujo obviamente subió mucho con los primeros anuncios de estímulos en China. Se generó una expectativa de que, claro, el 30% del lujo del mundo más o menos proviene de China, de la demanda de lujo. Y una vez que se ve que los estímulos pues son puramente monetarios y adelantar dinero del 25 al 24 y luego ese dinero no lo tendrás en el 25, pues como es lógico hay un movimiento de vuelta. Pero afecta a bebidas alcohólicas de las marcas de lujo, pero sobre todo afecta al lujo, claro, es un movimiento de vuelta.
Además, China estudia la imposición de aranceles a vehículos de combustible de gran cilindrada que importa de la Unión Europea. La bolsa de Hong Kong se ha desplomado más de un 9%, aunque también es cierto que había subido mucho en las últimas semanas. Y, por cierto, el Banco Mundial advierte de que la desaceleración de China podría profundizarse y presionar al este de Asia. Estima que la economía china va a moderar su crecimiento el año que viene hasta el 4,3 desde el 4,8 que estiman para este año. Vamos a ver cómo siguen los mercados en tiempo real. Claves del mercado. Tenemos a los índices europeos bajando, IBEX 35 un 0,3% hasta 11.680 puntos. La caída en el DAX es del 0,4% y en el Eurostock del 0,7 hasta 4.933 puntos. Dentro del IBEX 35 bajan los títulos de BBVA 3,7%, cerca de un 3% ArcelorMittal y un 1,5% Fluidra y Acerinox. En el lado de las subidas, Solaria con un repunte del 2,5% y Robi casi un punto porcentual. En el mercado de divisas, el euro dólar en 1,0990. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Bueno, continuamos en la señal de la 10 Capital Radio en directo. Nos pueden escuchar desde cualquier lugar de la isla en las distintas frecuencias moduladas con las que contamos y también desde cualquier lugar del mundo a través de la página web www.la10.es o el canal de YouTube. Bueno, y en este punto abrimos una ventana cultural. Ustedes saben que siempre que se puede y que, bueno, que las personas invitadas están de acuerdo en venir o en hablar, pues hablamos de cultura, porque la cultura es el fundamento de todo. Y nos vamos a hablar de cultura y nos vamos a quedar cerquita en La Laguna. Y vamos a hablar de las letras y de nuestros más prestigiosos poetas que pertenecen a la escuela regionalista. Y no les voy a dar la chapa ahora de poetas, nombres, no. Les voy a hablar, a presentar, que se encuentra aquí con nosotros, el invitado. Él es el responsable de que La Laguna, en esas calles maravillosas de La Laguna, se lleve, se ponga en marcha, se participe, se celebre, se viva, se disfrute de la ruta de los poetas muertos. Emilio Farrugia, muy buenos días. Muy buenos días. Encantadísima de que estés aquí en los estudios. Gracias por la invitación. Claro, es que estamos encantados. La ruta de los poetas muertos. Mucha gente sabrá de lo que hablamos, pero mucha gente no. Entonces, ¿qué le decimos a las personas que dicen, bueno, qué es esto de la ruta? No es cementerio. Sí, porque lleva unos años ya de andadura. Estaba consultando antes mis notas. Pues tanto como en el 2012 fue cuando empezó la ruta de los poetas muertos y bueno, pues el título digamos, el nombre de la ruta, pues nos lleva a todos a pensar en la famosa película. Efectivamente, en ella me inspiré, el Club de los Poetas Muertos. Y en aquella época pues me parecía el nombre más adecuado para la ruta, ya que iba a tratar la escuela regionalista y unos poetas que eran todos fallecidos. Simplemente pues introduje el concepto de la ruta y así nació en el 2012, como digo, pues esta ruta por La Laguna, ruta literaria, que yo conozca, fue y es la única ruta literaria que existe en La Laguna, aparte de las otras rutas que se dan relacionadas con el patrimonio histórico, artístico y demás. Pues como ruta literaria creo que es un poco, digamos, la excepción. Se ha mantenido desde entonces, yo tuve esa vocación y aquí estamos, a pesar de las vicisitudes, de los COVID por medio y demás, ¿no? La verdad que sí, bueno, 12 años. Sí. 12 años ya de celebramos ruta, que son muchas rutas. 2 docenas. Mucho paseo. Nace en 2012, pero 2012, sí. Pero tiene un precedente que es la publicación de un libro en el 2009, sí. ¿no? La ruta literaria. Yo me gusta, siempre que me remonto a los orígenes, hablar incluso antes del libro de un hecho muy entrañable para mí, que era la tasca a la oficina, en la subida de los bolos que le decíamos. Yo me he criado en la Concepción, al pie casi de la torre,
Y en aquella tasca que estaba en la subida de los bolos, la tasca de la oficina, que muchas personas recordarán porque ya desapareció, cerró sus puertas hace unos años. Y yo me acuerdo de ir de muchachito con mi padre a aquella tasca y bueno, ver en las paredes pues unos versos de una gente desconocida para mí, de unos poetas laguneros. Estaba Verdugo, estaba Nijota, Emeterio Gutiérrez Albelo. Y entonces empezó a fraguar en mi cabeza aquello de quiénes eran estas personas y de dónde venía esta historia de los poetas y demás. Y bueno, con el tiempo desarrollé esta idea, retorné a los orígenes, la tasca de la oficina, y bueno, en torno a eso urdí esta ruta que para precisamente en 7 de estos poetas regionalistas que están representados en bustos en la ciudad. Por ejemplo, Emeterio Gutiérrez Albelo no lo está y no lo incluí en la ruta, sino que bueno, me ceñí y pensé que ya era bastante, pues a estos 7 poetas, se puede decir que laguneros, porque en realidad, aunque algunos procedían de islas menores incluso, ellos centraron su quehacer poético en la laguna y en el entorno, en el paisaje, la fauna, la flora, etcétera. En estos 12 años que llevas compartiendo, mostrando, enseñando, creo que hasta recitando alguno de los poemas, ¿has percibido mayor interés por la poesía o ha ido decreciendo? Bueno, yo me encuentro, para mi sorpresa, en las redes, donde en la actualidad, pues como todos nos movemos más, pues gente con muchísima inquietud poética que está contactando. Casi el contacto por redes es mayor hoy que hace años. Antes pues estaba el tema de correos electrónicos, contactos con colegios y demás. Y hoy en día pues prácticamente todos los candidatos a participar proceden de las redes. Y me sorprende descubrir cómo muchas personas se acercan a la ruta pues desde esa inquietud poética propia, o bien porque participan en asociaciones, clubes de lectura relacionados de alguna forma con la poesía. De manera que yo creo que no está pasando por horas bajas, ¿no? Creo que hay una gran inquietud por la poesía de alguna forma y del estilo que sea. Y que en ese sentido, pues la ruta sigue estando ahí, aportando su granito de arena para un poco presentar ante las personas que tienen esas inquietudes, pues un elenco de autores que, bueno, trabajaron su poesía inscritos en una serie de corrientes literarias que ya han pasado, han venido luego las vanguardias y demás, pero que siempre es grato recordar y traer al presente. 7 bustos de autores, de poetas de la Laguna, siglo XIX. Sí. Tengo por aquí los nombres: Manrique Perera, Hernández Amador, Cerolo, Tavares, Verdugo y Pérez Delgado. Efectivamente. Nijota. Los ha dicho todos, sí. ¿Cuál de ellos tiene especial conexión contigo? Que sea ese más cariñito, al que te gusta más hablar de él, ponerlo más en valor. Bueno, hay muchas peculiaridades entre ellos. Por ejemplo, citando a Verdugo, pues tenemos que es el poeta menos regionalista de todos ellos, esa fue su peculiaridad, pero digamos fue el más internacional también. Fue un poeta que llegó a conocer a Antonio Machado, conoció a Rubén Darío, el padre del modernismo, estuvo en Italia. Entonces digamos que fue el de miras más amplias, pero el menos regionalista. Luego dentro del regionalismo tenemos una variedad, como decía, ellos retomaron distintos estilos. Ahí vamos desde el romanticismo puro, más al estilo Bécquer, hasta el modernismo, pasando por el realismo. Si yo tuviera que quedarme con alguno, no lo sé, difícil cuestión. Por ejemplo, en Tavares encontramos un gran sonetista, un gran escritor de sonetos, muy finos. Pienso que todos tienen sus peculiaridades. Domingo Juan Manrique, pues encontramos un autor en el que se ve una poesía con un fondo erótico, muy bien, digamos, adornada con ese nuevo estilo que estaba entrando, el modernismo. Verdugo, desde luego, su lectura, pues se nota que es un poeta con proyección. Luego, ¿qué vamos a decir de Nijota? ¿Y por qué
Nijota? Quería llegar ahí al final, Sí. porque sobresale por el resto de poetas canarios, o al menos de aquí de Tenerife. Cuando uno habla de Nijota hasta sonríe. Yo no lo conozco, ni lo conocí, ¿no? Pero Yo mismo sonrío. pero Nijota trasciende lo literario. Nijota es un autor curioso porque, y efectivamente dibuja en nosotros una sonrisa cuando hablamos de él, porque enseguida lo asociamos pues con el dicho jocoso, con la poesía humorística. Cuando se lo lee con un poco más de profundidad se da cuenta uno también de esa cierta amargura que había en algunos de sus poemas, esa amargura por la añoranza de una ciudad que estaba dejando de ser lo que él conoció. Entonces nos quedamos con el elemento un poco más llamativo, superficialmente, que es el que ha cautivado, porque él escribía en periódicos en la tarde y demás, y toda su poesía, digamos entre comillas, campestre, dedicada al mago del campo, etcétera, pues hacía mucha gracia, pero tiene luego, como digo, una producción, digamos, más seria, más melancólica, y quizás nos ofrece otra cara distinta. Recordaba en este momento, a propósito de sus gags de humor, una de las cosas en las que reparamos en la ruta, el propio seudónimo, Nijota. Bueno, lo fácil, lo superficial es pensar que se está refiriendo a aquello de que ni papa, ¿no? Que uno no entiende ni papa ni jota, pero le he leído a él precisamente que el seudónimo vendría de la composición, decía él, insisto, de el nombre de una antigua novia que tuvo, Nicasia, y la propia inicial de su apellido, de su nombre, perdón, Juan. Entonces era Nicasia y Juan, Nijota. Yo cuando lo leí esto, pues también me eché a reír, pensé que era pues un toque humorístico más de nuestro famoso paisano, pues parece que no. En una ruta coincidió una vez una nieta de la tal Nicasia y decía que sí, que Nicasia había asistido y que había sido novia de él, y que entonces ya parecía verosímil el relato de Nijota, y que no se estaba quedando con nosotros, sino que era cierto. De manera pues que se mueve un poco entre el dicho jocoso, pero luego detrás pues hay un cierto trasfondo también real, y en algunos puntos pues, como digo, amargo por la nostalgia, la añoranza de aquella laguna que él conoció. Yo recuerdo, cuando hablo de Nijota, algo he leído de él, pero siempre recuerdo a uno de los profesores de la radio, César Fernández Trujillo. Sí. Y cuando él terminaba de hacer una entrevista decía, fuera de micro, ay, si Nijota levantara la cabeza, ¿no? Porque se veía venir los cambios en las modernidades, lo que traía. De hecho, si me permite, Tere, pues se considera dentro de los autores regionalistas que él pone punto y final a esta trayectoria de la llamada así escuela regionalista. Quizás por eso el impacto de Nijota está más cercano a nosotros en el tiempo, murió en la década de los 70 del siglo pasado, y bueno, dentro de esta cercanía temporal pues está también esa influencia de su poesía más reciente, y bueno, quizás por eso entonces le tenemos más presencia que a otros. Recordemos que la mayoría de los poetas regionalistas pues murieron en la década de 1920 del siglo pasado. Ahí está Tavares, por ejemplo, o Guillermo Perera, también falleció en esa época. De manera que son un poquito más distantes en el tiempo, sus estilos también son un poquito más añejos, pero bueno, ahí está Nijota, que por cierto fue un gran referente también para nuestro poeta Arturo Macanti. Lo conocía a Arturo, sí que sí, lo tengo el honor de que me haya considerado su amigo, porque vivíamos cerca, sus padres, o sea, él y mis padres, y más de una vez me hizo ese comentario que uno de los poetas que él más reconocía dentro de la escuela regionalista era precisamente Nijota. Volviendo a las rutas, Emilio, ¿qué perfiles participan en esas rutas? Bueno, hemos tenido perfiles de todo. En esta andadura de 12 años
hemos tenido perfiles muy variados. Hemos atendido a colegios con chicos de tercero de la ESO, de cuarto de la ESO, grupos de bachillerato. Hemos tenido congresistas de la universidad. Hemos tenido, y los estamos teniendo últimamente, grupos de clubes de lectura. Ahora, aquí hay un punto de inflexión importante en la ruta que fue el año pasado. Yo me jubilé el año pasado de mi labor docente y entonces, pues, como digo, aquí hay un punto de inflexión. Yo antes tenía para todos estos colectivos la posibilidad de organizar el tema económico de otra manera y hacer las facturas correspondientes y demás, y ya esa posibilidad se ha perdido desde que estoy jubilado. Entonces, bueno, no quiero que la ruta perezca por ello. Habrá que buscar alguna otra fórmula para que estos colectivos, si desean, pues puedan continuar haciendo la ruta. Y de momento, pues los que se acercan a ella son personas particulares, asociaciones que no necesitan facturación, y entonces ellos hacen su aportación económica para que la ruta se pueda seguir llevando a cabo. No olvidemos que la ruta incluye un libro de 100 páginas, editado a color, más el recorrido y demás. Entonces, pues bueno, entraña unos gastos. Luego al final, a mí me complace muchísimo reunirnos en algún local lagunero a tomar unas copas y unas tapas, y al final de la ruta pues comentar qué tal ha ido, y en fin, esto conlleva unos gastos y todavía hay personas dispuestas a hacer la contribución económica, y yo me alegro de que... Y hay que decir que la ruta dura casi 2 horas y es 1 kilómetro el que se camina en torno a esos 1,5 kilómetros, sí, y justamente lo tengo calibrado 2 horas y media. 2 horas y media. 2 horas y media lo tengo, no falla. Puntualidad alemana. ¿Y alguna anécdota de esta ruta? ¿Son todas iguales o dependiendo de quién participe le da su toque? Sí, sin duda. Dependiendo del grupo, pues ahí vienen las peculiaridades, ¿no? Pues hay unos grupos más dicharacheros, sobre todo cuando hemos coincidido con gente más joven. Luego también otros grupos muy motivados cuando se trata de clubes de lectura, asociaciones. Entonces son ellos un poco los que ponen el distintivo en cada ruta y bueno, pues amenizan con sus preguntas o hacen comentarios. Yo procuro que sea una ruta interactiva. Desde el primer momento esa fue la idea, y entonces los asistentes a la ruta coparticipan en la misma. Una vez que se hace la presentación de la ruta y ellos tienen el libro en sus manos, pues cuando vamos haciendo las paradas en los distintos bustos de los poetas, ellos hacen determinadas lecturas. Luego nos terminamos, en una parte del recorrido, terminamos llegando al Instituto de Canarias, el Instituto Canarias Cabrera Pinto, en la parte vieja del claustro renacentista. Allí hacemos una parada interesante y nos da tiempo de resolver, construir uno de los poemas de los poetas que participan en la ruta. Y en fin, más que anécdotas que yo pueda recordar así puntuales, como puede ser, por ejemplo, esta que decía antes, de la nieta de Nicasia, que fue novia de Nijota, y alguna otra más que ahora no recuerdo, pues son los propios participantes los que van aportando su propio anecdotario en cada ruta, y sin duda pues eso marca la diferencia entre unas y otras. ¿Y por qué esa caracterización en el momento de las rutas, ese bombín, bueno, esa percha que parece salido del gabinete literario un día cualquiera del siglo XIX? Bueno, esto también me hace dibujar una sonrisa. Tuve serias dudas al principio porque me daba un poquitín de vergüenza, pero yo digo, bueno, hay que echarle arrestos a esto y para adelante. Pensé que era un elemento motivador y que podía ambientar mejor la ruta en su contexto, y me inspiré, viendo algunas fotos históricas, me inspiré en Cerolo, por cierto. Algunos piensan que si fue en Domingo Juan, porque hay un busto de él en la plaza de abajo que tiene precisamente una pajarita, etcétera, con su traje, parece como de gala, pero no, fue Antonio Cerolo en el que me inspiré, con el bombín. En aquella época los profesores, Antonio Cerolo lo fue
del Instituto Canaris Cabrera Pinto iban con un porte muy cuidado a impartir clase, y tengo varias fotos de él de aquella época del instituto, y don Antonio Cerolo con su bombín y su pajarita y su traje, y en él me inspiré, y bueno, pues sí, creo que esto le da ese toque de ambientación a la ruta. Me había guardado para esta entrevista de hoy una primicia para ti, para tu programa. Muy bien. Y es que estoy estudiando la posibilidad, ahora que se han cumplido los 12 años de la ruta, de hacer una ruta ya totalmente ambientada, en la que no solo yo voy vestido a la época del siglo XIX, sino que los propios participantes que quieran acudir también lo hagan. ¡Ay, qué maravilla! Esto sería una cosa no demasiado complicada, pues buscar un traje antiguo, tanto hombres como mujeres, y con algún toque decimonónico, digámoslo así, y bueno, hacer la misma ruta, pero con ese toque ya en la vestimenta, en la que todos juntos pues transitamos las calles de la laguna y ofrecemos a la gente que nos vea pasar pues esa imagen perdida en el tiempo, pero traída al presente, de unas personas interesadas en torno a unos poetas que hicieron época. Me parece una idea maravillosa. Me acabas de trasladar ahora al modernismo de la colonia Güell, ese día que lo celebran, que va todo el mundo a participar con esa caracterizado del momento, a disfrutar del momento. Me apunto. El que lo hagas me apunto. Ya buscaré yo algún trapo que... Decir en un paréntesis pues que no tenemos todavía la fecha cerrada, pero la idea es firme en hacer esto. Y bueno, que las personas que estén interesadas podrían contactar en las www.rutadelospoetasmuertos.es. Por ahí podrían contactar, lo repito, www.rutadelospoetasmuertos.es. Y bueno, empezaríamos entonces a hacer un listado de las personas que estarían en disposición de participar en la ruta, pues ataviándose a la usanza del siglo XIX. Y pienso que va a ser muy divertido, no se ha hecho nunca en la ruta, y yo tengo unas enormes ganas de hacerlo. ¿Cuándo sería, más o menos? A mí me gustaría dentro de este año. No sé si nos dará tiempo por los meses que quedan y la complejidad del tiempo que queda cara a las Navidades. Si no pudiera ser, pues a lo mejor en los primeros meses del 2025, siempre pues para conmemorar, digamos, esos 12 años de vida de la ruta. Uh-huh. Sí que hemos ido introduciendo otra idea novedosa en la ruta. Antes comentaba Tere, que yo recitador, pues efectivamente recito sobre algunos cortes musicales en la ruta determinadas estrofas de estos poetas, pero bueno, con humildad digo, yo no soy un buen recitador, pero sí que estamos haciendo, ya lo hicimos en una ocasión, creo que lo vamos a repetir dentro de poco, ha colaborado con la ruta pues alguna persona que se caracteriza precisamente por esto, por ser un buen recitador, el amigo Juancho, uh-huh, que fue profesor en el Cabrera Pinto también, profesor de biología, pero que ha tenido siempre una enorme vocación por el teatro y demás. Pues él ya participó en una ocasión en la ruta conmigo, se trajo su traje de época con su pajarita, y bueno, fue un gusto oírlo en aquellas paradas que hicimos en torno a los bustos y el recitado de aquellas estrofas que solía ser yo, pero ahora realmente en la voz de un hombre que era un auténtico bate. Maravilloso lo que plantea. Espero que sea eso, en diciembre, enero, que las ropas del siglo XIX dan mucho calor, ¿eh? Así que sea en invierno. Emilio Farrugia, no sé si nos vamos quedando ya sin tiempo, si quieres añadir algo que no se quede detrás. Bueno, animar a todas las personas que quieran participar en la ruta. Creo que es una idea bonita, una idea interesante que le da realce a un tema que no estaba muy tratado entre las rutas de la ciudad, como es el tema literario, y que nos lo pasamos muy bien recorriendo las calles de la laguna, parando en estos bustos, visitando el antiguo instituto y luego al final compartiendo unas copas y unos aperitivos. Yo invito a todos los que quieran pues que contacten y que estoy seguro que les va a gustar. Recordamos la dirección mail, www.rutadelospoetasmuertos.es.
Eso, pues ya lo saben, apúntense, que no solamente es acercarse a la literatura, sino vivir la cultura como experiencia de vida. Emilio Farrugia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme. Gracias. La mañana de la 10 con Tere Coello. Para personas inquietas, Capital Radio. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Contigo, la 10. La 10 Radio. Tu radio ahora es la 10. Es la 10. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. El turismo ya es uno de los sectores económicos más potentes del planeta. Estudiar la carrera de turismo es garantía de éxito. Y para ello, elige uno de los mejores centros internacionales, pioneros y decanos en la formación turística. Te recomendamos la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, EUTUR. Esta es la carrera del futuro. Matricúlate ya para el próximo curso. Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, eutur.es. Si quieres encontrarnos en la 10 Radio, lo puedes hacer en Santa Cruz 88.5 y 104.0, en La Laguna 95.2. En el norte de Tenerife, 97.2. En el Valle de Güímar, 103.9. Y en el sur de Tenerife, 94.0. Y desde el móvil o el ordenador, tan simple como teclear la10.es. La 10. Siempre de buen rollo. Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en la señal de la 10 Capital Radio. Saben que nos pueden escuchar en Santa Cruz en la 88.5 y en la 104.0, en La Laguna en la 95.2, en el norte de Tenerife en la 97.2, Valle de Güímar 103.9 y en la 94.0 en la zona sur de Tenerife. Y en directo desde cualquier lugar del mundo a través de la página web www.la10.es o también a través del canal de YouTube de La 10 Radio. Bueno, y como viene siendo habitual en este último tramo ya del programa de la mañana, prestamos atención a esas noticias de última hora que van llegando a la redacción.
Bueno, ya en casi todos los medios de comunicación de este país se habla de la gripe, la campaña de vacunación de la gripe, que tiene una incidencia, puede tener una incidencia importante, teniendo en cuenta los datos de Australia, que son los que se suelen coger para ver por dónde viene la cosa. Pues bien, Sanidad aspira a vacunar de gripe y COVID a más del 75% de las personas mayores de 60 años. El cuerpo de la noticia indica que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha hecho un llamamiento este lunes, o sea, en el día de ayer, a los grupos de población más vulnerables para que se vacunen contra la gripe y la COVID-19. Según sus propias palabras, la vacunación es la mejor estrategia para adelantarnos a una posible epidemia que pueda colapsar los centros de salud y provocar un número elevado de fallecimientos, ha asegurado durante la presentación de la campaña de este otoño-invierno, que busca concienciar de que las vacunas son la mejor herramienta para poder desarrollar una vida normal en esta época del año. Bueno, y como casi todos ustedes saben, se habló en el día de ayer en casi todos los informativos televisados, radios y cabecera. El Congreso aprobó por unanimidad la rebaja de las penas a los asesinos etarras que se encuentran en la cárcel. Desde ayer casi todos los grupos, fíjense, el PP, Vox también votaron a favor. Ellos dicen que fue una triquiñuela, pero la realidad es que no se leyeron lo que tenían que votar. Fueron y venga, por la inercia, la comodidad, no se leen al completo el articulado, lo que tienen que votar, saber de lo que va la sesión. Pues bien, el PP usa en el Senado su mayoría para aplazar al próximo lunes la votación de la rebaja de penas etarras. El Europa Press adelanta que el Partido Popular ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para retirar del orden del día del pleno que se celebra este martes la modificación legal con la que se podría beneficiar hasta 44 presos etarras, y lo abordará en un pleno extraordinario el próximo lunes 14 de octubre, que es la fecha límite para tramitarlo en la Cámara Alta. El pleno del Senado de este martes ha comenzado con la intervención de la portavoz del Partido Popular en la Cámara Alta, Alicia García, para que se someta a votación la suspensión del debate y votación de la reforma legal que rebaja penas a algunos presos de ETA. Pese a las quejas de Esquerra Catalana y el PNV, el presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, ha aceptado someter a votación la solicitud de suspensión, que ha salido adelante con la mayoría absoluta que tiene el PP en la Cámara, mientras que el PSOE y sus socios parlamentarios han votado en contra de aplazar el debate de esta reforma legal. Chance I'd ask a woman to dance and not be dancing with myself. Dancing with myself. Dancing with myself. If I had the chance I'd ask a woman to dance. If I had the chance I'd ask a woman to dance. If I
El Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno contra el protocolo canario para menores migrantes. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite por unanimidad el recurso presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez contra el protocolo de personas menores migrantes aprobado por el Ejecutivo canario, al tiempo que ha acordado suspenderlo, si bien en estos momentos ya se encontraba suspendido cautelarmente por orden del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Según ha informado el Tribunal Constitucional, el Pleno ha dado curso a la impugnación de disposición autonómica del Gobierno contra los apartados 2, 3 y 6 del Acuerdo de Gobierno de Canarias con fecha del 2 de septiembre en relación con las personas menores migrantes y la resolución de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del 10 de septiembre, por la que se establece el protocolo territorial de estos menores en Canarias. Take your baby by the hair and pull her close and there. And take your baby by the ears and play upon her darkest fears. We were so in phase in a dance hall days. We were cool on craze. When you, and everyone we knew could believe, do, sharing what was true. I said, dance all days, love. Dance all days. Dance all days, love. Take your baby by the wrist and in her mouth an amethyst and in her eyes two sapphire's blue. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. La policía une esfuerzos con Interpol para resolver 7 casos de mujeres sin identificar fallecidas de manera violenta. El cuerpo de la noticia en la agencia Europa Press señala que la Policía Nacional ha unado esfuerzos con Interpol para tratar de resolver 7 casos de mujeres sin identificar fallecidas de manera violenta dentro de una campaña internacional con otros casos en Italia, Francia, Bélgica, Alemania y Países Bajos. La iniciativa, según ha informado la Policía Nacional, se basa en el éxito del llamamiento de 2023 al que respondieron 1.800 ciudadanos y se amplía ahora para incluir más casos sin resolver en España, Italia y Francia, países que se suman a Bélgica, Alemania y los Países Bajos para tratar de resolver investigaciones que, en algunos casos, se remontan a varias décadas atrás. Dance all days. Dance all days, love. Dance all days. Canarias requiere al Estado 157 millones por la atención en solitario de los menores migrantes. El viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha aprobado un requerimiento al Estado para que asuma el coste que se está produciendo en la comunidad autónoma por la atención que ha tenido que llevar a cabo en solitario de los menores migrantes no acompañados, un gasto que ha cifrado por encima de los 157 millones de euros. Así lo ha dicho en Consejo de Gobierno, que tuvo lugar en el mediodía de ayer, lunes, durante la rueda de prensa posterior a esa reunión semanal, donde agregó que Canarias necesita que el Gobierno central cumpla con el archipiélago,
que cumpla, textualmente ha dicho Alfonso Cabello, que cumpla con los menores que están tutelados ahora mismo en la comunidad autónoma y que nos dé una respuesta a esta solicitud y a este requerimiento. Decisions bugging me. Indecision may molest us. If you don't want me, set me free. Set me careless, exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este miércoles 9 de octubre, o sea, mañana, en el Pleno del Congreso para informar sobre las actuaciones realizadas para afrontar la crisis migratoria. La comparecencia ha sido solicitada por el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, para que Sánchez informe sobre las actuaciones realizadas hasta el momento para afrontar la emergencia migratoria, así como sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar la necesaria participación de todos los ministerios implicados y del resto de administraciones, de modo que pueda coordinarse con auténtica política de Estado en materia migratoria. Y un titular que leemos en el periódico Diario de Avisos, que acaba de saltar a la prensa local. La propuesta de reparto de migrantes del Ministerio al Partido Popular sería que Canarias se quedaría solo con 1.000 menores. El cuerpo de la noticia, un documento al que ha tenido acceso el periódico, que obra en poder tanto del Gobierno de Canarias como de Partido Popular y Partido Socialista, desvela que Canarias, según la propuesta de reparto del Ministerio de Juventud e Infancia, únicamente acogería a 1.063 menores migrantes en las islas. En ese mismo documento consta que Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía tendrían que crear hasta 4.000 plazas más para poder tener una ratio óptima de las mismas, evitando así lo que se vive en Ceuta y en las propias Canarias, que se encuentran en una situación de sobreocupación por encima del 150% de sus plazas en el sistema de protección a menores migrantes. El sistema de protección de la infancia y la adolescencia en España enfrenta una crisis que ha puesto a prueba su capacidad.
El Cabildo de Tenerife mantiene la moción para renombrar el monumento a Franco, aunque Santa Cruz diga que la escultura es suya. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha anunciado que se mantendrá la moción acordada por el gobierno insular para debatir en el Pleno el cambio de nombre del monumento a Franco de Santa Cruz, situado en la avenida de Anaga. Dávila reconoce que la escultura es propiedad del Ayuntamiento Chicharrero, tal y como se lo ha recordado el alcalde, el también nacionalista José Manuel Bermúdez, pero también señala que esto no es óbice para que desde la institución que inicia la declaración de bien de interés cultural para cumplir una sentencia se quiera evitar la protección de un monumento que exalta la figura de un dictador. El Cabildo de Tenerife anuncia más guaguas y avanza batalla para garantizar la gratuidad del transporte. La presidenta del Cabildo Insular, Rosa Dávila, ha anunciado la adquisición de más guaguas y la contratación de más conductores, hasta llegar a 300 en cada caso, para hacer frente a los incrementos de demanda derivados de la gratuidad del transporte público. En declaraciones en rueda de prensa, con motivo de una visita al Centro de Control de TICSA, ha dejado claro que van a dar la batalla ante el gobierno central y que el único plan que maneja la corporación es que se mantenga la gratuidad. Ha dicho también que el crecimiento de pasajeros ha sido de hasta un 20% y la estimación es que el año se cierre con un récord de casi 80 millones, pues en octubre casi se ha logrado la cifra del año pasado de unos 68 millones de viajeros. Comerciantes de Playa Jardín y Punta Brava estiman insuficientes las ayudas del ayuntamiento. Los comerciantes de Punta Brava y Playa Jardín consideran, como decimos, insuficientes las ayudas que concederá el ayuntamiento para paliar las consecuencias del cierre del complejo de Playa Jardín hace más de 3 meses debido al vertido de aguas residuales. La cantidad que dispone el ayuntamiento es de 100.000 euros, pero no descarta ampliarlo si la situación de emergencia persiste. Los afectados creen que es insuficiente porque además se tiene que repartir entre más de 50 comercios, algunos de los cuales han tenido que reducir personal al no generar suficientes ingresos para poder afrontar los gastos. Las bases de la convocatoria, que aún se encuentra a exposición pública, establecen 3 importes de 1.000, 3.000 y 10.000 euros, dependiendo si son autónomos, si son trabajadores sin trabajadores a cargo, micropymes o autónomos con hasta 10 empleados y pequeñas empresas.
La hucha de las pensiones cerrará este 2024 con unos 9.300 millones, 300 millones más de lo previsto. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la hucha de las pensiones, cerrará el año con cerca de 9.300 millones de euros, 300 millones más de lo inicialmente previsto, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Al finalizar el mes de septiembre, la hucha contaba con 8.356 millones de euros, el nivel más alto desde diciembre de 2017, tras haber ingresado desde enero 2.623 millones de euros gracias al mecanismo de equidad intergeneracional que entró en vigor en 2023. El mecanismo de equidad intergeneracional es un porcentaje de la cotización por contingencias comunes, repartido entre la empresa y el trabajador con la misma distribución que en las cotizaciones sociales, cuyo objetivo es aumentar los recursos del Fondo de Reserva. Bueno, ¿y cuánto van a subir estas pensiones de cara a 2025? Los pensionistas en España afrontan meses decisivos en los que se determinará el incremento de sus pensiones para el próximo año. Tanto las pensiones contributivas como las de jubilación, viudedad e incapacidad, así como las no contributivas destinadas a las personas más vulnerables, se ajustarán conforme a la evolución de la inflación. Aunque los datos definitivos aún no han sido confirmados por el Gobierno, los pensionistas ya miran con expectación las próximas fechas clave para conocer las cifras definitivas. Bueno, y así llegamos al final del programa de la mañana. Como siempre, gracias por acompañarnos, por permitir que les acompañemos. Gracias, como no, a Miguel Ángel González Padilla por su excelente trabajo, los mandos técnicos durante toda la programación, especialmente en este espacio de notas y música, que hay que estar muy pendiente y saber escoger esos temas tan maravillosos que nos acarician el oído. Y bueno, gracias por estar, reciban un saludo cordial de esta que les ha acompañado Tere Coello, y ahora se quedan con Paula Romero. La mañana de la 10 con Tere Coello. Para personas inquietas, Capital Radio.